víctima de mi jefe, lo denuncié y no creerás en cómo terminó todo. Todavía recuerdo el día que llegué a MESPAC como si fuera ayer. Era una mañana fresca de marzo, y yo, Karen Reynoso, recién graduada en Administración de Empresas, estaba llena de ilusiones y expectativas. Acababa de cumplir 23 años y había regresado a mi Guadalajara natal después de haber crecido en la Ciudad de México. Sentía que el mundo estaba a mis pies y que nada podría detenerme. La entrevista para el puesto de coordinadora de servicio al cliente había sido sorprendentemente fácil. El señor Jorge Amaral, director del área, me había citado personalmente tras recibir mi currículum. Recuerdo haber entrado a su oficina, nerviosa pero decidida a dar lo mejor de mí. El señor Amaral, un hombre de unos 44 años, me recibió con una sonrisa amplia y un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario. Bienvenida, Karen, me dijo con un tono cálido. Siéntate, por favor. Cuéntame un poco sobre ti. La entrevista duró casi una hora, pero para mi sorpresa, se centró más en aspectos personales que profesionales. Me preguntó sobre mi familia, mis pasatiempos, mis sueños. En ese momento, interpreté su interés como una muestra de que MESPAC era una empresa que se preocupaba por el bienestar integral de sus empleados. Qué equivocada estaba. Al final de la entrevista, el señor Amaral me ofreció el puesto en el acto. Creo que serás una excelente adición a nuestro equipo, Karen, me dijo con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Bienvenida a MESPAC. Salí de allí sintiéndome en la cima del mundo. Mi primer trabajo de verdad, en una empresa importante, y en mi ciudad natal. Sentía que todo encajaba perfectamente. Los primeros días en MESPAC fueron un torbellino de nuevas experiencias. Conocí a mis compañeros de trabajo, 3 mujeres y 2 hombres, todos bajo la dirección del señor Amaral. El ambiente parecía cordial y profesional, aunque noté desde el principio que el trato del señor Amaral hacia mí era ligeramente diferente. Al principio, eran pequeños gestos, una sonrisa más amplia cuando me saludaba, una palmada en el hombro al felicitarme por un trabajo bien hecho. Nada que pudiera considerarse inapropiado, pero sí lo suficientemente notorio como para que me sintiera especial. Conforme pasaban las semanas, la atención del señor Amaral se hizo más evidente. Comenzó a buscar cualquier excusa para hablar conmigo a solas, ya fuera para pedirme informes o para asesorarme en algún aspecto del trabajo. Sus comentarios, aunque siempre envueltos en un manto de profesionalismo, comenzaron a tomar un tono más personal. Karen, te he dicho lo mucho que aprecio tu trabajo, me dijo un día, inclinándose sobre mi escritorio. Eres una adición invaluable para el equipo. Inteligente, dedicada y, si me permites decirlo, radiante. Tu presencia ilumina la oficina. En ese momento, sentí una mezcla de orgullo y incomodidad. Por un lado, me halagaba que mi jefe reconociera mi esfuerzo. Por otro, algo en la forma en que me miraba me hacía sentir expuesta, como si sus ojos pudieran ver a través de mi ropa. Las cosas comenzaron a escalar gradualmente. El señor Amaral empezó a invitarme a almuerzos de trabajo, siempre insistiendo en que era para discutir proyectos importantes. Durante estos almuerzos, la conversación inevitablemente se desviaba hacia temas personales. Karen, ¿sabes? Me recuerdas mucho a mí cuando era joven, me dijo en una de estas ocasiones, su mirada fija en mí sobre el borde de su copa de vino. Lleno de energía, de ideas, de vida. A veces siento que revivo mi juventud a través de ti. Intenté mantener la compostura, redirigiendo la conversación hacia temas laborales, pero el señor Amaral siempre encontraba la manera de volver a lo personal. Comenzó a contarme sobre sus problemas matrimoniales, sobre lo solo que se sentía a veces. Yo escuchaba, incómoda, sin saber cómo responder. En la oficina, los rumores comenzaron a circular. Escuché murmullos de mis compañeros, miradas de soslayo cuando el señor Amaral me llamaba a su oficina. Karen es la favorita del jefe, oí que alguien comentaba un día en la cocina. ¿Crees que están? La voz se apagó cuando notaron mi presencia. Me sentía atrapada. Por un lado, temía que si rechazaba abiertamente las atenciones del señor Amaral, podría poner en peligro mi posición en la empresa. Por otro, la situación se estaba volviendo insostenible. Cada día era una lucha por mantener una fachada de normalidad mientras por dentro me consumía la ansiedad. El punto de quiebre llegó una tarde de viernes. El señor Amaral me pidió que me quedara después de horas para terminar un informe urgente. Cuando todos se habían ido, cerró la puerta de su oficina y se acercó a mí. Karen, dijo, su voz más baja de lo habitual.
Espero que sepas lo mucho que te aprecio. No solo como empleada, sino como persona. Siento que tenemos una conexión especial, ¿no lo crees? Antes de que pudiera responder, se acercó más, invadiendo mi espacio personal. Pude oler el alcohol en su aliento. Eres tan hermosa, murmuró, levantando una mano para tocar mi mejilla. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Retrocedí bruscamente, casi tropezando con mi silla. Señor Amaral, esto es inapropiado, logré decir, mi voz temblando. Tengo que irme. Salí corriendo de la oficina, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Esa noche, no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando una y otra vez lo sucedido, preguntándome qué debía hacer. El lunes siguiente, tomé una decisión. Con las manos temblorosas pero decidida, me dirigí al Departamento de Recursos Humanos. Pedí hablar con Delia Escobar, la coordinadora de personal. Delia, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Necesito tu ayuda. Creo que estoy siendo acosada por el señor Amaral. Las palabras salieron en un torrente. Le conté todo, los comentarios inapropiados, las miradas, los toques accidentales, el incidente del viernes. Delia me escuchó en silencio, su expresión volviéndose más grave con cada palabra. Karen, dijo finalmente. Esto es muy serio. Tengo que informar al director de recursos humanos. Sentí un nudo en el estómago. Por favor, Delia, no podemos manejarlo discretamente. Pero Delia fue firme. Lo siento, Karen, pero dada la gravedad de la situación, no puedo guardar el secreto. Tenemos que seguir los protocolos. Salí de la oficina de recursos humanos sintiéndome a la vez aliviada y aterrorizada. Había dado el paso, había hablado. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias? No tuve que esperar mucho para averiguarlo. En los días siguientes, noté un cambio drástico en el comportamiento del señor Amaral hacia mí. Si antes era excesivamente atento, ahora era frío y distante. Los elogios se convirtieron en críticas constantes. Karen, este informe está lleno de errores, me espetó un día, arrojando un fajo de papeles sobre mi escritorio. ¿Es que ya no te importa tu trabajo? Pensé que eras más competente que esto. Mis compañeros de trabajo, que antes murmuraban sobre el favoritismo, ahora me miraban con una mezcla de lástima y recelo. Me sentía aislada, como si de repente me hubiera convertido en una paria en mi propio lugar de trabajo. Las semanas siguientes fueron un infierno. El señor Amaral encontraba fallas en todo lo que hacía. Mis ideas eran desestimadas en las reuniones, mis informes eran devueltos una y otra vez con correcciones interminables. El estrés comenzó a afectar mi salud, perdí peso, tenía problemas para dormir, y cada mañana me costaba más reunir el valor para ir a trabajar. Intenté hablar nuevamente con recursos humanos, pero sentía que mis quejas caían en oídos sordos. Estamos investigando la situación, era la respuesta que recibía una y otra vez. Mientras tanto, el acoso laboral continuaba. Finalmente, un viernes por la tarde, recibí la noticia que tanto temía. Me llamaron a la oficina del director de recursos humanos. Allí, con expresiones sombrías, me informaron que estaban terminando mi contrato. Lo sentimos, Karen, dijo el director, evitando mi mirada. Pero tu desempeño en los últimos meses no ha cumplido con nuestras expectativas. Creemos que es mejor para ambas partes terminar nuestra relación laboral. Salí de MESPAC esa tarde con una caja que contenía mis pertenencias y el corazón roto. No solo había perdido mi trabajo, sino que sentía que había perdido mi dignidad, mi confianza en mí misma. En los días siguientes, mientras lidiaba con el shock y la depresión de haber perdido mi trabajo, tomé una decisión. No podía dejar que esto terminara así. Decidí presentar una denuncia formal ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. El proceso fue largo y agotador. Tuve que revivir cada momento doloroso, cada comentario inapropiado, cada mirada lasciva. Me sentí expuesta, vulnerable, como si estuviera reviviendo el trauma una y otra vez. Mientras el caso se desarrollaba, me enteré de que no era la única. Otras mujeres, ex empleadas de MESPAC, se presentaron con historias similares sobre el señor Amaral. Por un momento, sentí una chispa de esperanza. Seguramente, con tantos testimonios, se haría justicia. Pero la realidad resultó ser mucho más amarga. MESPAC tenía recursos, tenía abogados poderosos.
Presentaron mi despido como una simple cuestión de bajo rendimiento. Pintaron al señor Amaral como un jefe exigente pero justo, y a mí como una empleada resentida que no pudo cumplir con las expectativas. Al final, aunque la Junta encontró algunas irregularidades en mi despido, la compensación que recibí fue mínima. El señor Amaral conservó su puesto, protegido por la empresa. Yo, en cambio, me encontré desempleada, con una reputación manchada y luchando por encontrar un nuevo trabajo en un mercado laboral que de repente parecía hostil y cerrado. Hoy, meses después de todo esto, miro hacia atrás y me pregunto si hice lo correcto. ¿Valió la pena alzar la voz? ¿Debería haber guardado silencio, aguantado, por el bien de mi carrera? Parte de mí quiere decir que sí, que hice lo correcto, que luché por lo que era justo. Pero en mis momentos más oscuros, cuando las cuentas se acumulan y las ofertas de trabajo no llegan, no puedo evitar pensar, si hubiera sabido que iba a terminar así, ¿habría denunciado? No tengo una respuesta clara. Solo sé que esta experiencia me ha cambiado profundamente. He perdido mucho, mi trabajo, mi confianza, mi sensación de seguridad. Pero también he ganado algo, una comprensión más profunda de las injusticias que enfrentamos las mujeres en el lugar de trabajo, y la determinación de seguir luchando, de alguna manera, para que las cosas cambien. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver la sonrisa del señor Amaral, puedo sentir el peso de su mirada. Y me pregunto cuántas otras mujeres están pasando por lo mismo en este momento, en silencio, por miedo a las consecuencias. Mi historia no tiene un final feliz, al menos no todavía. Pero espero que al compartirla, pueda ayudar a otras a sentirse menos solas, a encontrar el valor para alzar la voz. Porque aunque el precio de hablar puede ser alto, el costo del silencio es aún mayor. Y quizás, solo quizás, si suficientes de nosotras hablamos, las cosas finalmente comenzarán a cambiar.